Día 1 de la crónica sobre la situación actual de Venezuela. Septiembre, 16 de septiembre 2014. La gente en la calle realiza sus actividades diarias. Todo está muy tranquilo, muy distinto a la información que se maneja en la central. ¿Cree usted que Venezuela es una potencia? Por supuesto que sí. Nosotros somos potencia y nosotros nos ratificó nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías de que somos potencia. Aquí en Venezuela nosotros tenemos todo. En los recursos naturales lo tenemos todo. Eso es suficiente para ser potencia. Pero debemos todos ponernos las pilas y trabajar todos en vez de criticar, construir esta patria que es bonita y que es de todos. La alienación moderna nace claramente de una brecha entre productor y su producto. La alienación moderna nace claramente de una brecha entre productor y su producto. Todo es una mercancía, un culo es una mercancía, unos zapatos son una mercancía, un libro es una mercancía, la televisión es una mercancía. No, ay, coño, no me ataques los sueños, no me ataques los sueños, no me ataques los sueños, no me ataques los sueños. La alienación moderna nace claramente de una brecha entre productor y su producto. La alienación moderna nace claramente de una brecha entre productor y su producto. Su producto, que es a su vez resultado de la división del trabajo y el resultado de la producción de mercancías, es decir, del trabajo para un mercado y para un consumidor desconocido y no para el consumo del productor mismo. La alienación moderna nace claramente de una brecha entre productor y su producto. Y es a su vez el resultado de la división del trabajo y el resultado de la producción de mercancías, es decir, del trabajo para un mercado y para un consumidor desconocido y no para el consumidor del productor mismo. Al parecer, Venezuela es un país con un alto nivel de consumo y a la vez bajo nivel de producción. La mayoría de los productos importados. Esto no es un país, ya, esto no es un país, esto es una corporación. Qué cagada, que viene gente tan arrecha. ¿Ah? No, viejo, estamos traicionados. Que estamos bien, que viene gente. Una vaina, no joda. ¿Ah? No, mi arrecho se perdió. No tenga pata ni cabeza. Un paisito, ¿no? No, una bodega de un pueblo, que es una aldea, no es posible. Un revolucionario no puede ser así. No tiene que ser un bueno. No vea verdad. No está la revolución, pues yo no tengo que ver la revolución. No puede estar regalando cosas, no puede un país asistencial. Eso no puede ser, ¿no? Uno puede estar salvando a todo el mundo, no creo que es eso, no salió. No, la revolución no es eso, no hay que leerse Mars, Bolívar y Mars, Bolívar y Mars. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con este país de mierda? Mandaron todo al carajo. Bolívar, te jodieron. Coño. ¿Dónde estoy que no me encuentro, carajo? ¿Con quién vamos? Venezuela, un país de cómplices, coño. ¿Qué pasó? Bolívar, Mar, ¿dónde estás? ¿Dónde están los sueños? ¿Considera usted que el socialismo es la solución para Venezuela y el mundo? Si se estudia el verdadero contexto y significado de socialismo, la verdadera esencia del socialismo es igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, se ha distorsionado la funcionalidad de esta palabra. Y en nuestro país, como en cualquier otro país, yo estoy entendiendo lo siguiente, que el 85% de la población de nuestro país se siente atraído a través de un discurso que se le está dando, en donde en este discurso se le ofrecen
villas y castillas sin que este patriota o compañero o venezolano haga un mínimo de esfuerzo. Es decir, se le está acostumbrando a obtener las cosas por la vía fácil. ¿Tiene alguna propuesta en concreto que usted crea o piense que debería ser escuchada? Sí, mira, yo pienso que mi presidente es mío, yo voto por él, yo lo elegí, yo soy venezolana, yo elegí mi presidente, Nicolás Maduro, y yo tengo que decir a mi presidente Maduro que escuche más el pueblo también, porque el pueblo tiene que ser escuchado y tomado en cuenta. Las ideas de él son importantes, pero las de todo el pueblo también, las de toda Venezuela también. Escuchar más el pueblo. ¿Considera usted que esto es vivir en socialismo y en cuyo caso sería el socialismo quizá la solución para Venezuela o quizás algún otro tipo de sistema político? Bueno, yo digo que el socialismo no considero que sea, porque esto no es un socialismo. Prácticamente ya aquí tenemos una dictadura disfrazada. Quisiera dar unas palabras para dar su opinión acerca de la situación actual del país. No, hasta el momento yo creo que la cosa está ni está mal ni está bien, porque ¿Esta cola que está haciendo para qué es? esta cola es para comprar jabón y comprar champú. ¿A usted le parece que es una situación normal? Bueno, yo tengo 53 años y yo me acuerdo que yo antes hacía cola también. Antes. ¿Considera usted que el socialismo es quizás la solución para Venezuela y para el mundo? Yo creo que sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Ah? Nosotros fuimos guerrilleros. Nos sembramos en la gente y peleamos, no juegue. ¿Ah? Si los loros fuesen marxistas, serían marxistas dogmáticos. El dogma es, por definición, oscuro para sí mismo. Pero el marxista dogmático no quiere reconocer esto. ¿Quién es este individuo? Y leyendo a Marx, espero poder entrevistarlo. Puede funcionar para la crónica. ¿Qué vaina es esto, chico? ¿Qué vaina es esto? ¿Qué vaina es? El opio, la droga. La droga. Esta es la droga en los pueblos. ¿Qué hace? ¿Hacia dónde se dirige? Otra es la religión. ¿Cuándo irá a despertar este pueblo? Una protesta con consignas religiosas. ¿Qué hace en todo esto un marxista? ¿Hasta cuándo esta vaina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi Simón Bolívar? No, otra vez no. Otra vez no. Compañeros, trabajadores de la Liga Socialista y amigos de nuestra política, compañeros integrantes de las brigadas de trabajo Ernesto Che Guevara, Ho Chi Minh, Lumi Videla y Miguel Enríquez,
en quienes queremos hacer un reconocimiento al trabajo y a la disposición revolucionaria, compañeros militantes de la Liga Socialista y del Movimiento Revolucionario Venezolano, compañeros, se ha dicho insistentemente que el sistema capitalista atraviesa una de sus peores crisis. Esta es una realidad que debemos analizar con detenimiento por las implicaciones que dicha crisis tiene en la situación política del país y por su influencia en la lucha de los pueblos oprimidos contra la dominación capitalista. La situación actual de Venezuela es muy compleja. Se respira un ambiente de incertidumbre. Viven en una contradicción entre el ideal comunista y su realidad capitalista. Seguiré buscando otro objeto de estudio para la crónica.